Hola, nosotros somos los estudiantes de quinto B de General Belgrano de la provincia de Buenos Aires. A partir de la novela El País de Juan de María Teresa Andureto, nosotros realizamos dos trabajos diferentes. Por un lado, escribimos nuestra propia versión del libro y por el otro lado, hicimos una segunda parte, dando continuidad a los personajes y algunos sucesos. Por esa razón, compartimos con ustedes este audiolibro, espero que los disfruten. El País de Juan, una adaptación de quinto B de la Escuela Primaria número 1 de General Belgrano, año 2018. Para la señora Carolina Arencina, que nos dio todo el tiempo del mundo para lograr lo que estamos haciendo. Es una persona muy especial para nosotros, te agradecemos por estar siempre en las buenas y en las malas. Vos nos diste la oportunidad de aprender y por eso te dedicamos este libro. Te queremos, señor. Los abuelos de Juan vivieron mucho tiempo de unas vacas que heredaron. Las ordenaban mañana y tarde, con su leche hacían queso, manteca y eso se alimentaban. Con el dinero compraban ropa para los chicos y podían ir al parque a comer palomitas de maíz. Para vivir en el norte hay que tener vacas. Los abuelos de Juan pasaron mal que mal muchos inviernos, gracias a sus vacas. Pero por la sequía, por los ladrones de ganado y por los gobiernos, ellos las fueron perdiendo y se improvvisaron. Entonces comenzaron a cuidar las vacas que tenían otros. Cuidando las vacas de otros, cantaban: las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Al tiempo, los patrones de los padres de Juan también se empobrecieron, ya no necesitaron de ellos, porque comenzaron a cuidar de sus propias vacas. Una vez, el padre de Juan iba a vender un gallo viejo y vio la fotografía de una ciudad muy grande. Pensó que podía mudarse con su familia en busca de una vida y un buen trabajo. Cada noche bajo el cielo negro, el padre de Juan le contaba a su mujer y a su hijo sobre esa ciudad, agregaba algún detalle a su relato y Juan se imaginaba ese lugar. La ciudad era grande en la cabeza de Juan, más grande que el cerro, que el monte y que el llano. Entonces decidieron mudarse a la ciudad. Las cosas fueron difíciles y se hicieron cartoneros, como todos los que viven en Villa Cartón. Por las noches, Juan y su papá iban al centro a recolectar cartones. Un día, Juan encontró una caja forrada en tela azul y allí guardó sus cosas más secretas. Una semilla de mistol, una gomera, un vellón de oveja, porque eso le recordaba el norte y Juan extrañaba el cerro, el cielo sin cables ni edificios. Los abuelos de Anarina vivieron mucho tiempo de unas ruecas que heredaron. Las hacían girar durante todo el día y con la lana que ya tenían hilaban, compraban harina, azúcar y leche y así se alimentaban. Con lo que ganaban mandaban a sus hijos a la escuela. Los abuelos de Anarina pasaron muchos veranos gracias a sus ruecas. Hasta que un día sus ruecas se rompieron. Entonces salieron en busca de patrones que tuvieran ruecas para hilar. Así comenzaron a trabajar en las fábricas. Después de un tiempo, los patrones se fueron empobreciendo y ellos empezaron a trabajar en las fábricas. Ya no necesitaban empleados y lo despidieron. Por eso el padre y la madre de Anarina se quedaron sin trabajo. En ese tiempo murió el padre de Anarina y las cosas se volvieron más difíciles. Pobres y solas como estaban, comenzaron a vender las cosas que tenían, hasta que tuvieron que vender su casa. Por un tiempo fueron a vivir a la casa de unos parientes, pero eran tan pobres como ellas y no pudieron mantenerlas por mucho tiempo. Así fue que fueron a buscar un lugar donde poner unas chapas y palos que habían conseguido, pero no la encontraron. Entonces se quedaron debajo de un puente y la mamá de Anarina le pedía a su marido que en sus sueños le indicara un lugar donde poder amar a la casa. Mientras la mamá le prometía a su hija una casa y un futuro mejor. La casa se hacía grande en la cabeza de Anarina
más grande que el puente, que el río y que el abrazo de su madre. A Villa Cartón iban a parar las mujeres que estaban solas para criar a sus hijos, y ahí llegaron a Narina y su mamá, y se hicieron cartoneras como todos los que viven en la villa. Las cosas fueron difíciles y después empeoraron. Por las noches Narina y su mamá iban al centro a juntar cartones. Separaban los secos de los mojados y los rotos de los sanos. Una noche Narina encontró una caja forrada de tela roja y decidió que allí guardaría sus cosas más secretas: una foto de su padre, un botón con 4 agujeros, un boleto capicú, porque ella extrañaba a su padre y la vida que tenía antes. En Villa Cartón, Juan y Narina se conocieron y se hicieron amigos. Jugaban al gallito ciego y al Martín pescador. Cuando volvían de la escuela, después de tomar el mate cocido, una tarde de lluvia, Juan y Narina se refugiaron debajo de unas chapas. Cada uno de ellos se miraban y sentían el aire que salían de sus bocas. Estando tan cerca, Juan se dio cuenta que ella tenía el pelo negro como la noche. Estando tan cerca a Narina, se dio cuenta que él tenía las pestañas largas como su padre. Cierta vez, jugando al Martín pescador, a Narina se confundió y en vez de preguntarle a Juan ¿qué fruta te gusta más? ¿Qué color te gusta más? ¿O qué flor te gusta más?, le preguntó ¿quién te gusta más? Entonces se besaron. Cuando Narina cumplió 10 años, Juan se animó a preguntarle si quería ser su novia. Y ella le contestó, no, todavía no. ¿Cuándo?, preguntó él. Cuando yo sea su hombre y cuando yo sea una señora. Juan comenzó a juntar cartones y separar los mojados de los secos, porque su padre le dijo que el dinero ganado lo podía gastar por lo que necesite o lo que le haga falta. Con el dinero que juntó durante 2 años, Juan se compró un reloj. De ese modo, el reloj comenzó a marcar las horas y los días, hasta que Juan se hizo grande para convertirse en el hombre de Narina. Pasaron los años, ambos crecieron y se casaron. Juan conoció a un hombre italiano que había estado en la guerra. Él les enseñó a defenderse, a luchar por los derechos de los cartoneros y por las cosas que hacían falta en Villa Cartón. A Narina conoció a una cocinera que le enseñó a luchar por las muchas cosas que hacían falta en el barrio. Así lograron armar un comedor y un dispensario para Villa Cartón. A pesar de los esfuerzos de los que trabajaban como Juan y a Narina, nadie pudo evitar que la gente se volviera cada vez más pobre. Es por eso que la gente se cansa, grita, llora y lucha en el país de Juan. Una vez, unos hombres violentos llegaron al poder y aplastaron los llantos y gritos de la gente que pensaba como Juan. Los buscaron y los persiguieron. Buscaron en las escuelas, en los sindicatos, en las fábricas y en los obrajes, hasta que los encontraron. Algunos alcanzaron a irse a otros países, pero otros los atraparon, los encerraron o los mataron. Juan estuvo encerrado sin saber si era de día o de noche durante 1842 días. A Narina pasó tejiendo durante todo el tiempo que Juan estuvo ahí. Cuando Juan salió de la cárcel, le dice a Narina que quería ir a vivir al norte, pero ella dijo, allá no tenemos nada y acá tampoco, ni siquiera aire tenemos. Así fue que los dos se fueron al norte a vivir entre tunales, mistoles y cerros azules. Arreglaron la casa de adobe donde en un tiempo vivieron los padres de Juan. Con 4 palos arreglaron el techo, acarreaban agua y buscaban en el campo algo para alimentarse. La vida en el norte no era más fácil que en la ciudad, pero de a poco comenzaron a tejer. De vez en cuando vendían un poncho o una manta y con eso pagaban sus cosas y compraban lana otra vez. Después compraron una cabra, la cruzaron con el chivo de un vecino y compartieron las crías. Vendiendo algunas crías compraron una oveja. También empezaron a sembrar zapallos, porotos y maíz.
y para cuando nació su hijo ya no necesitaban tantas cosas como antes. Por las tardes, mientras el hijo crecía y Juan cuidaba a sus animales, Anarina tejiendo cantaba la canción de Taquita. La acompañaban el aire limpio y seco, el canto de los zorzales y un cielo grande y sin cables. Como les dije anteriormente, hicimos una segunda parte titulada El País de Pablo. El País de Pablo, un libro realizado por los estudiantes de quinto B, ilustradoras Casarota Verónica, Radix y Miriam. Para María Teresa Grueto, por permitirnos creer que podemos escribir un libro. Los padres de Pablo vivieron mucho en tiempo de animales que crearon y de prendas que tejían. La vida para ellos fue difícil y complicada, pero al pasar los años pudieron mal que mal salir adelante, es decir, pasar varios años. Ya no había tantas injusticias y hombres violentos en el gobierno. Juan y Anarina, los padres de Pablo, habían aprendido a pelear y defenderse de sus derechos y lo de la gente más pobre. Y también se lo enseñaron a su hijo. Así fueron pasando los años mientras Pablo crecía. Cuando Pablo cumplió 11 años, le preguntó a sus padres sobre el lugar a donde se habían conocido. Ellos respondieron: en el lugar queda muy lejos de acá, pero se vive mejor ni peor, diferente. ¿En qué sentido? Hijo, yo te quiero contar, pero es una historia muy larga. De esa manera es como Pablo se fue con dudas acerca del pasado de sus padres. Cierta vez, ordenando el galpón de la casa, Pablo encuentra una caja forrada en tela azul y otra forrada en tela roja. Las abre de a una a la vez y encuentra algunos objetos que le llamaron la atención. Una semilla de mistol, una gomera, una foto de su abuelo, un boleto capicúa. Rápidamente le pregunta a sus padres sobre las cajas. De ese modo, Juan y Anarina le cuentan la historia de su pasado con algunas tristezas, pérdidas, luchas e injusticias. Pablo escucha con atención el relato de sus padres y ve en sus caras las marcas del paso del tiempo. Cada tanto los ojos de Anarina se llenan de lágrimas. Con el paso de los años, a Pablo le gusta conocer mucho más acerca de la historia de ellos, y a Juan cada vez le cuesta menos contar las vivencias pasadas en Villa Cartón. Anarina le cuenta sobre los hombres violentos y sobre cómo llevaron preso a Juan, narrando lo difícil que fue ese periodo para ambos. Juan y Anarina le enseñaban muchas cosas a Pablo y él de a poco iba aprendiendo y creciendo. Mientras pasaban las horas y los días hasta hacerse cada vez más grande, el tiempo pasó y Pablo creció, manteniendo siempre las ganas de conocer Villa Cartón. El día llegó, con un poco de tristezas y un poco de alegría. Los tres emprenden su viaje a la ciudad. Durante las largas horas en el micro, las ideas y los relatos de sus padres se mezclaban en la cabeza de Pablo, y la ciudad se hacía más grande. Más grande que la casa, que el monte y que el abrazo de sus padres. El asombro era enorme. Cuando llegó a la ciudad, recorrió muchas cuadras para llegar a Villa Cartón. Según la opinión de Juan y Anarina, la villa estaba muy diferente. Las casas ya no eran de cartón y tenían otros materiales, pero muchos seguían con las mismas necesidades. Llegó con tantas ganas de ayudar que pronto conoció a personas con las mismas ideas que él. Comienza a ayudar a la gente que más lo necesita. De a poco y con mucho esfuerzo abren un merendero. Juan y Anarina, mientras veían trabajar a su hijo, recordaban su pasado y se emocionaban, orgullosos de que pudiera tener un corazón tan grande. En ese tiempo, el gobierno pensaba y actuaba diferente. Escuchaba las necesidades de la gente más pobre y comprendía que ellos también tenían derecho a acceder a una vida mejor. Al ver las dificultades de las personas y la felicidad de su hijo Pablo, que ya se había convertido en un hombre, Juan y Anarina le preguntan a él si quiere volver con ellos al norte o quedarse a vivir en Villa Cartón. Pablo les dice: no quiero volver. Creo que acá tengo un futuro y la gente me necesita. Hijo, ya sos un hombre. Es tu decisión y la vamos a respetar. Pero los voy a extrañar. Nosotros también, pero es tu vida y ya sabes comenzar a experimentarla solo. Ambos deciden regresar al norte,
porque allí tenían su casa, sus cosas, su vida, con sentimientos encontrados. Se despiden de su hijo y vuelven a su hogar. En Villa Cartón, Pablo conoció a una chica que se llamaba Perla. Ella estudiaba, trabajaba y ayudaba como él a la gente de la villa. De a poco se fueron haciendo amigos. Una vez durante una noche de lluvia intensa, ellos se refugiaron debajo de un pequeño techo de chapa. Así fue como Pablo sentía el calor de la boca que salía de la boca de Perla. Perla sentía el aire que salía de la boca de Pablo. Por un largo rato ambos se miraron. Pablo descubrió que Perla tenía los ojos transparentes como el agua. Perla descubrió que Pablo tenía los ojos profundos y oscuros como la noche. Cuando Pablo cumplió 23 años, se animó a pedirle a Perla que lo acompañara a salir, y ella le dijo que sí. Después de cenar, caminaron un poco y se encontraron con la casa de los padres de Pablo. Allí se sentaron, conversaron y él se entristeció, contando la historia de ellos y cómo habían vivido en Villa Cartón. Secando las lágrimas que se caían de los ojos de Pablo, Perla se acercó y lo abrazó. Entonces ambos se besaron. Tiempo después, y con mucho sacrificio, Perla terminó sus estudios de trabajadora social. Entonces le dice a Pablo: las cosas van a ir mejorando de a poco, ahora te toca a vos. ¿Qué me toca? No te entiendo. Pablo, tenés que estudiar, porque eso es lo que sirve para salir adelante. Pero yo vengo del campo, no voy a poder. Todos pueden, yo te voy a ayudar. De esa manera es que Pablo comienza a estudiar para convertirse en maestro, y así ambos van ayudando cada vez más a las personas de Villa Cartón. Los años pasaron, las cosas fueron difíciles en algunos momentos y en otros no tanto. De a poco se fueron acomodando y comenzaron a dar clases para los niños de la villa, en el mismo lugar en que funcionaba el merendero. Cuando Pablo se recibió, compraron un pequeño auto y algunos muebles para decorar su casa. De esa manera, ambos siguieron su vida juntos, ayudando a los demás y disfrutando de sus hijos, mientras estos crecían y los acompañaban. Cada tanto realizaban un viaje al norte para visitar a Juan y a Narina. Allí, todos juntos veían a los niños crecer mientras los acompañaban al aire limpio y puro, debajo de un cielo celeste, despejado y sin cable.